entrevista o cosa parecida. Ah, listo, profe, con su autorización grabo la clase para... Usted Claro, sabe que es con claro, fines claro. académicos. Sí, sí, la idea es esa precisamente. Bueno, profe, entonces la actividad consiste en... Si usted ya demostró una de sus clases, pues dice que sus clases no siempre no son iguales a las de muchos profesores por las cosas que usted atiende, la actividad física y esas cosas. Entonces, de acuerdo de todas maneras a esas preguntas, que yo sé que usted ha tenido muchas cosas experienciales, entonces yo le voy a hacer 10 preguntas, 10 preguntas que las estableció un autor llamado Domingo Blázquez sobre las 10 competencias que debe tener un docente. Sí. Entonces, de acuerdo a esas competencias, yo formé 10 preguntas, entonces yo voy a necesitar que usted me las responda. Ya yo después de que la hagamos, ya procederé a volverme a ver las grabaciones y eso para transcribirlas y hacer el resto de la actividad. Pero por ahora entonces necesito sus respuestas. Listo, entonces, iniciemos. La primera pregunta dice, ¿sí me escucha bien? Sí. Listo, la primera pregunta dice... ¿Cómo planifica, estructura y gestiona los tiempos y espacios y los materiales para que las clases sean seguras y dinámicas? Bueno, antes que nada, es tener claro el lugar donde se va a desarrollar la actividad, porque a partir de allí uno organiza y define como una planeación. Si yo tengo conocimiento de la población a intervenir, el espacio del que dispongo, los recursos que están allí, entonces con base en ello, el alcance, por un lado, de los contenidos y de las actividades prácticas como tal. Ah, listo, pero entonces, y en algún momento pues le toca a veces adaptar, ¿cierto? Porque a veces no siempre uno conoce el contexto al que se va uno a enfrentar. Ah, listo. Sí, Bueno, la segunda pregunta dice, pasa muy a menudo que hay ciertas cosas disponibles y si están pero no están, o una conexión que no funciona, o la señal que no llega, y entonces toca resolver sobre la marcha, pero son cosas que pasan. bueno, siguiente pregunta. ¿Qué estrategias o metodologías utiliza para adaptar sus clases a los distintos niveles de habilidad y aprendizaje de sus estudiantes? ¿Y cómo lo realiza? Bueno, normalmente hay una contextualización, sobre todo desde lo teórico, para lograr como un nivel de comprensión de los alcances de la actividad a desarrollar de misma. Y luego se realiza un trabajo que es muy interactivo, donde no solamente se realizan las actividades que se proponen por parte del docente, sino también se procura que los estudiantes construyan material, desarrollen eh, actividades a partir de esos elementos compartidos. Y esa es la salvación, y yo no tengo Ah, listo. voluntad. Entonces, entonces usted también fomenta la participación del estudiante y conforme a ello usted va diagnosticando y se va dando cuenta qué capacidades tienen los estudiantes y así mismo va realizando sus actividades. Sí, para mí es fundamental que los estudiantes participen. Y si bien no necesariamente cuando haces una pregunta en clase hay una respuesta masiva, pero en el hacer y en los talleres y en las actividades, la idea es que desde la experiencia propia del estudiante se desarrollen las actividades para hacer un refuerzo más positivo. Listo. Entonces viene la tercera pregunta que dice... ¿De qué manera evalúa el progreso, de qué manera evalúa el progreso motriz, actitudinal y social de sus estudiantes? Pues más allá solamente del rendimiento físico. Pues, por un lado, se parte de una conducta de entrada o de una evaluación o diagnóstico inicial. O sea, por lo general cuando es un curso, en la parte inicial del mismo, uno realiza ciertas actividades que le permiten tener un diagnóstico. Y con base en ello, uno ya va haciendo un comparativo y puede evidenciar qué tanto progreso hubo, tanto en lo motriz como en la parte argumentativa. Ah, listo.
Entonces, por ejemplo, la vez que utilizó la clase nosotros, que pues el trabajo final que era como la de gimnasia, la progresión de los movimientos y eso. O El sea, esquema gimnástico, sí. y el esquema gimnástico usted pues nos evaluó en esa parte, ¿cierto? De, ¿Sí? ¿Por qué? y usted Porque siempre dijo, y usted siempre hizo énfasis en lo que ustedes sean capaces de hacer, hagan esa progresión. Entonces, básicamente se trata de, a partir del potencial individual y de estos aprendizajes que se han ido logrando, mostrar como ese compromiso y ese alcance. listo, bro. Entonces viene entonces la cuarta pregunta que dice, ¿qué tipo de recurso tecnológico o lúdico ha incorporado últimamente para mejorar sus clases? ¿Le ha funcionado? Y si no ha utilizado algo nuevo, ¿tiene pensado implementar algo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, digamos que como recurso tecnológico depende de la esté desarrollando, de los contenidos del curso como tal. Entonces, por ejemplo, en un curso como el del área rítmico-danzaria, uno incluye estrategias de búsqueda de información y material y música, ejercicios de edición de programas informáticos y de alguna manera también la búsqueda de material que favorezca y refuerce, digamos, los objetivos buscados. Ya en otros ejes, digamos que no ha habido tanta inclusión de herramientas informáticas y tecnológicas. Entonces también es de acuerdo a lo que hay pues en el contexto en el que uno se encuentre. Pero si lo hay, Sí, entonces, si hay un material tecnológico, usted trata de aprovechar por el máximo si le supuesto. sirve. Listo. Sí, eventualmente un formulario, un documento interactivo, o un video o algo parecido, porque es un material que complementa las actividades y contenidos. Listo. Lo hace más o menos monótonos, algo así. Entonces, la pregunta 5 dice, ¿cómo promueve la comunicación efectiva y la comprensión entre sus estudiantes durante sus clases? Pues básicamente se procura el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque se hace necesario que al estarse apoyando para aprender, para cuidarse en la adquisición de nuevos elementos, se logre una mayor interacción y se genera una discusión, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no aquello? Y hagamos esto aquí y allá. Entonces, hay una puesta en común permanente que logra una mayor interacción y comunicación entre los estudiantes. Listo, profe. Entonces viene la sexta pregunta. Entonces, ya usted me dijo que utilizaría bastante el trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo fomenta usted el trabajo en equipo? La empatía, la convivencia positiva entre los estudiantes en sus clases. Y hay diferentes estrategias. Alguna de ellas puede ser eh, que los grupos se escojan, digamos, voluntariamente, por afinidad, por conveniencia, por amistad, por cercanía, o por el contrario, cuando me interesa que se nutra más y que lleguen nuevas ideas, se organizan tareas con grupos aleatorios donde posiblemente te toca interactuar con compañeros con los que eventualmente no compartes. Y eso te da otras ideas, otros elementos que quizá ese núcleo cercano ya uno está tan acostumbrado que, digamos, no surge nuevas posibilidades. Listo. Ahora entonces, mencione qué medios didácticos usa y en qué consisten para que sus clases de educación física no sean tan monótonas. Bueno, sí, pues fundamental la inclusión de material audiovisual, ¿sí?
En este caso, si son, por ejemplo, diapositivas que tengan mucha imagen, que tengan mucho color, que no sean mucho texto, sino que sean más referencias visuales. El sonido también me parece que es fundamental y la música es uno de los elementos que más suelo aprovechar porque refuerza y complementa muchas de las actividades. Adicional a ello, se pueden utilizar en cuanto a herramientas y materiales disponibles. Entonces, listo, vamos a trabajar ágil estos conos, estas cintas, estas cosas, y vamos a distribuirlas de cierta manera para que debas ajustar con base en un objetivo, no simplemente realizar una acción, sino que vaya más allá de la tarea y se vuelva algo que te permita adquirir elementos y conclusiones. Listo. Entonces, ya con base a eso, ahora pasamos ya a la pregunta número 8. ¿Qué formas de comunicación? O sea, ya usted hablaba de que forma de la comunicación y eso, o sea, a través del trabajo en grupos y etcétera. Entonces, ¿qué formas de comunicación ha implementado e implementa actualmente para que los estudiantes reciban y aprendan de gran manera lo que les enseña? Listo, entonces, por este lado, está desde la interacción en cuanto a la forma tradicional magistral, donde se propone y los estudiantes replican con el ejemplo, o desde un método un poquitico más sintético, o también, al contrario, algo más analítico que te permita desglosar y trabajar de forma aislada cada componente y luego al hacer la sumatoria obtienes el resultado esperado. También se procura el trabajo con diferentes herramientas, porque si vamos a utilizar un trabajo que tiene que ver con y la interacción en la comunidad, entonces un conector muy importante allí es la música, porque tenemos una respuesta natural a ella. Entonces, por ese lado, trato de incluirlo y aprovecharlo porque nos brinda pues como grandes ventajas. Pasamos a la pregunta 9. ¿De qué forma optimiza las clases al máximo para que cada tema tratado sea más efectivo? Bueno, lo primero, tratar de definir cuál es el tiempo que hay disponible, ¿sí? Priorizar una contextualización que es teórica, que te da las referencias, y luego siempre un componente práctico que te permite validar esa teoría y apropiar mejor esos elementos que se han presentado, se han propuesto. Con la teoría, pues a la hora de la realidad te chocas porque no sabes hacerlo. Y cuando es lo contrario, pues lo sabes hacer, pero no sabes explicar por qué, ni los riesgos que tiene, ni cómo enseñarlo metodológicamente, ¿no? Yo simplemente lo hago. Entonces, lo ideal es que se interactúe en esas dos rutas, en esas dos vías. Entonces, usted está de acuerdo, por ejemplo, en que entonces uno se optimice que el conocimiento del tema o la idoneidad del tema ayuda, es una de las cosas que hace que la clase se optimice al máximo. Y el orden Sí. también es aplicado ahí mismo para que no sea muy extenso ese conocimiento que usted aplique y sea de forma teórica o de forma práctica. Y fundamental que siempre tengas ese refuerzo desde lo práctico, porque si no, se vuelve simplemente palabras, pues, lo que solemos llamar coloquialmente carreta. O sea, es ta, y pues sabemos que ya en la dinámica actual y la tecnología y lo demás, es muy fácil que el estudiante se distraiga con el celular y todo eso, entonces a veces toca ir a hacer como algo que llame la atención y te vuelva a traer como a la realidad de lo que se está trabajando en el momento. Y ahí es donde cuando vamos a la práctica se da uno cuenta que
¿cómo era? Pero ¿y esto por qué? Eso fue lo que dijimos ahorita. Entonces ya toca como devolverse un poco a revisar por qué esto no me está funcionando o por qué sí funcionó. Es más o menos en esa lógica. Hace una reflexión pedagógica también. Pues como yo digo, pues con lo que usted dijo, una reflexión pedagógica, como que es bueno hacerla para mejorar cada vez más en lo posible la clase, sea en dificultades o en cosas positivas que uno se vaya encontrando. Y fuera de eso, eh, hay menos dispersión. O sea, hay quienes son muy atentos cuando de teoría se trata, hay quienes que son muy ávidos cuando de hacer cosas se trata, pero a veces es difícil poner a conversar las dos cosas. Sí, Bueno, seguro. pero entonces pasamos a la última pregunta. Cuando a sus clases llegan estudiantes con limitantes físicas, ¿qué estrategias usa para su protección e integración? Y mencióneme qué tipos de acompañamiento le ha tocado hacer. Bueno, por ejemplo, muy reciente, un estudiante que es ex militar y actualmente está estudiando una tecnología en entrenamiento deportivo y tuvo una herida de guerra pues con una lesión en la pierna y quedó con esquirlas de granada en la pierna. Entonces hay muchas cosas que no puede hacer. Entonces vamos a revisar cuál restricción de movilidad tiene. Listo. Entonces esto no lo podemos hacer, digamos, sentadillas, pero podemos trabajar glúteo medio, que es un estabilizador fundamental para la rodilla. Entonces eso le va a dar más soporte. Vamos a entrenar más la fuerza en la otra pierna porque por un asunto de simetría refleja, si yo entreno la pierna derecha, de alguna manera la izquierda siente un estímulo similar, pero menor. Entonces digamos que logro los músculos respondan. Y también está el componente mental. ¿Por qué? Porque es bastante frustrante para una persona, sobre todo cuando tiene la memoria de todo lo que hacía y que ya tiene esa restricción. Entonces, en este caso es, listo, esto lo puedes hacer en una silla que no tenga brazo para que ese brazo no te estorbe y puedas hacer estas acciones y puedes rotar, vas a separar las piernas, vas a mirar qué apoyo das para que tengas mayor estabilidad. Entonces, en esa lógica, y la limitante evaluar hasta dónde, porque hay personas que solo por el hecho de que me dolió un poquitico ya no quieren hacer nada del todo. Entonces le dio un esguince en el tobillo, listo, no te vas a ir a trotar, pero puedes hacer abdominales, puedes hacer dominadas, puedes hacer push-ups, puedes hacer muchas cosas que no afectan al tobillo. Entonces es buscar la manera y la posibilidad de acuerdo a la condición individual de cada quien. Bueno, profe, entonces, pues buen criterio de inclusión, de carácter pedagógico también. Ya cualquier otra cosa, entonces pues ya entonces ya los otros puntos, ya eso sí los hago conforme a esta entrevista, qué tal pareció el ambiente y eso. Y si, Entonces, exacto. Y si te con queda de esto yo pronto alguna cosa por resolver, me escribes y yo ya sí, ya sea que te mande un audio o algo y te refuerzo de aclaro como alguna cosa que no se logre identificar en este momento. ¿Listo? señor. Bueno, profe, yo de verdad le agradezco el momento, también le pido disculpas por de pronto el espacio que le tomé. Yo sé que está un momento ocupadito, pero entonces gracias, maestro, por esa disposición. Dale, no, con mucho gusto, Marlene. No, pero Dale. entonces ya Estamos hablando, pues te cuidas. nos vemos pues el día que venga por acá. Ah, sí. Listo, que estés muy bien, pues. Hasta luego. Bueno, pues.